Hay historias que no explotan en el momento, sino después, cuando el ruido se apaga, cuando las consecuencias empiezan a pesar. Aftermath es precisamente eso, el eco de una tragedia que nadie puede borrar. Dirigida por Ariel Lester, Aftermath 2017 y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, se aleja por completo del héroe de acción que muchos esperan. Aquí no hay explosiones espectaculares ni persecuciones interminables. Lo que hay es silencio, dolor y una carga emocional que se siente en cada plano. La historia se construye sobre dos hombres unidos por un mismo evento devastador, un accidente aéreo, pero la película no se centra en el accidente en sí, sino en lo que viene después, en cómo la vida continúa incluso cuando parece que no debería. Schwarzenegger interpreta a Roman, un hombre común que ve su mundo desmoronarse en cuestión de segundos. Su actuación es contenida, casi minimalista, y eso la hace aún más potente. Hay miradas que dicen más que cualquier diálogo, hay silencios que pesan más que cualquier grito. Por otro lado, tenemos a Jake, un controlador aéreo interpretado por Scott McNairy, cuya vida también queda marcada por la tragedia. La película alterna entre ambos personajes, mostrando dos formas distintas de lidiar con la culpa, el duelo y la necesidad de encontrar algún tipo de cierre. Visualmente, Aftermath opta por una fotografía fría y apagada. Los colores parecen drenados, como si el mundo hubiera perdido parte de su vida. La cámara no busca impresionar, busca acompañar. Se mueve con calma, casi con respeto, permitiéndonos habitar el dolor de los personajes sin artificios. La música es sutil, casi imperceptible en muchos momentos, lo que refuerza esa sensación de vacío. Aquí el silencio no es ausencia, es protagonista. La película está inspirada en un hecho real, el accidente aéreo de Uber Legion en el 2002, donde dos aviones colisionaron en pleno vuelo. La historia real es incluso más compleja y trágica, y Aftermath toma ese punto de partida para construir un relato más íntimo y humano. Uno de los aspectos más comentados fue precisamente el cambio de registro de Schwarzenegger. Lejos de sus papeles icónicos, aquí entrega una interpretación vulnerable, demostrando que su presencia puede ser igual de impactante sin necesidad de acción física. Aftermath no es una película fácil ni busca hacerlo. No ofrece respuestas claras ni finales reconfortantes. Lo que hace es plantear una pregunta incómoda: ¿qué hacemos con el dolor cuando no hay justicia suficiente, cuando no hay forma de revertir lo ocurrido? La historia real detrás de Aftermath es incluso más impactante que la propia película. Todo se remonta al 1 de julio de 2002 sobre el cielo de Oberligen, una pequeña ciudad en Alemania cerca de la frontera con Suiza. Esa noche, dos aviones colisionaron en pleno vuelo. Un Tupolev Tu-154 de Pakistan Airlines, que transportaba en su mayoría niños y adolescentes que viajaban a España como premio escolar. Un Boeing 757 de carga operado por DHL. El accidente no fue producto de una sola falla, sino de una cadena de errores. El controlador aéreo Peter Nielsen estaba prácticamente solo esa noche debido a trabajos de mantenimiento en el sistema. Algunos sistemas automáticos de alerta no funcionaban correctamente. Cuando los aviones estaban en rumbo de colisión, el controlador dio una instrucción a uno de los pilotos que contradecía el sistema autocolisión TCAS del avión. Aquí ocurrió lo crucial: uno de los pilotos siguió las instrucciones del controlador en lugar del sistema automático, mientras que el otro sí obedeció al TCAS. Esa diferencia de decisiones terminó llevando a la colisión. Lo más duro vino después. Uno de los pasajeros del Tupolev era la familia del Vitaly Kaloyev, un arquitecto ruso que perdió a su esposa y a sus dos hijos en el accidente. Su historia es la base del personaje de Schwarzenegger en la película. Consumido por el dolor y la frustración, especialmente por la forma en que se manejó la responsabilidad del accidente, Kaloyev tomó una decisión extrema. En el 2004 viajó a Suiza y asesinó al controlador aéreo Peter Nielsen en su propia casa. Este hecho conmocionó al mundo, no solo por el crimen en sí, sino por el contexto emocional detrás de él. Para muchos, Kaloyev era un hombre destruido por la tragedia. Para otros, había cruzado una línea imperdonable. Kaloyev fue arrestado y condenado en Suiza, pero su historia generó una reacción muy particular. En Rusia, muchas personas lo veían como una figura trágica, incluso como alguien que actuó movido por un dolor insoportable. Fue liberado antes de cumplir toda su condena y al regresar a su país recibió una especie de bienvenida como héroe en ciertos sectores. Mientras tanto, el accidente provocó
marcó cambios importantes en la aviación. Se reforzó la regla de que los pilotos deben priorizar siempre el sistema TCAS por encima de las instrucciones del controlador en situaciones de conflicto. Se revisaron protocolos de seguridad y gestión de tráfico aéreo para evitar que una sola persona quedara a cargo en condiciones críticas. La historia real de Aftermath no tiene un cierre limpio. Es incómoda, compleja y profundamente humana. No hay villanos claros, solo errores, decisiones en segundos y consecuencias irreversibles. Y en el centro de todo, una pregunta que sigue siendo difícil de responder: ¿cómo se enfrenta a una pérdida así cuando no hay forma de reparar el daño? Aftermath no trata sobre un accidente, trata sobre lo que queda después. Y a veces lo más difícil no es sobrevivir a la tragedia, sino aprender a vivir con ella.